Señores, vamos a continuar y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que ya lo tenemos conectado desde San Francisco de Macorís, Del Jaya. el licenciado Luis Ernesto Camilo, presidente de la Junta de Aviación Civil y candidato a diputado por San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Yo quiero decir y quiero, antes de iniciar, felicitar a mi amigo Luis Ernesto Camilo por el trabajo social que ha desempeñado desde el día 1 de que se anunció la pandemia. Independientemente de su posición y su candidatura, arriesgó todo y yo puedo decir que me siento muy bien y muy contento de que Luis Ernesto Camilo, del trabajo y de los informes que nos llegan de toda la zona y de todos los sectores y de cualquier color que ha podido ayudar y que ha podido ser beneficiado de las obras sociales que está haciendo Luis Ernesto Camilo en esta provincia. Bienvenido a Síntesis, Luis Ernesto. Muchas gracias, Michelle. Un abrazo desde Macorís del Norte. Bien. Licenciado, vamos antes de comenzar con la parte política. Usted es presidente de la Junta de Aviación Civil y aunque sé que está en licencia, pero necesitamos información de primera mano con respecto a la situación de la apertura, la situación oficial del tema de la fase 2, fase 3, desescalamiento, apertura de los aeropuertos y por consiguiente lo que tiene que ver con la entrada de pasajeros y del turismo en la República Dominicana. Denos ese detallito ahí dentro de la información que usted tiene de su licencia. Bien, lo último que yo puedo decir fue lo último que yo estuve, que fue la aprobación de una resolución aprobando un reglamento para un protocolo para la apertura que según el Ejecutivo tenemos para el día 1 de julio. Ese día era la fecha para aperturar. No sabemos, se dice que ayer vi que el ministro de Economía, Juan Manuel Jiménez, hablaba que se estaba de nuevo en la comisión de alto nivel ponderando la situación. Y hasta ahora la recomendación de nosotros en ese momento fue para coincidir con la del Ejecutivo que el día 1 se aperturara. Ya de ahí para allá, ya yo estoy fuera del escenario y esa es la última noticia que te puedo decir y comentarte lo que vi ayer del ministro de Economía y Desarrollo del país, Juan Manuel Jiménez. Don Luis Ernesto, saludos desde aquí. Siempre es un placer conversar con usted. Usted pica por todos lados, ¿eh? Sí, yo soy pica pica, me llaman. Por todos lados. Yo soy fundal del Partido Reformista. Partiendo de cómo están, de las aperturas, de la posibilidad de abrir los vuelos, en este momento, ¿cuáles son los protocolos que se siguen? Por ejemplo, uno ve que hay personas que ingresan a la República Dominicana, obviamente no son por vuelos comerciales, sino a través de vuelos privados. Pero ¿cuál es el protocolo que se sigue para viajar a la República Dominicana o salir desde la República Dominicana? Por ejemplo, si yo no tengo probablemente esa posibilidad, pero si Michelle tiene la necesidad de salir a través de un vuelo privado, ¿cuál es el procedimiento que se establece para ese esquema? Lo primero es que si va a salir, si el país que donde usted va está aperturado, se solicita los permisos y ese país tendrá un protocolo. Para salir usted no tiene ningún tipo de restricciones, más el país que tú vas a visitar si te exige pruebas del COVID y más nada. Yo creo que aquí lo que se está exigiendo a los dominicanos que están viniendo en vuelos ferry o vuelos humanitarios son la cuarentena. La prueba, y si no trae la prueba, entonces hace la cuarentena. Los vuelos humanitarios son gratuitos. Para la apertura, nosotros recomendamos que se le exigiera que trajeran la prueba, pero hacer pruebas en los aeropuertos sería un caos. Mejor sería ni abrir, creo yo. Es un poquito complejo.
sería complejo usted cuando ya una persona No, y más se va a cuando una prueba movilizar. dura 15 y 25 minutos. Sí, y tú no puedes traer un turista a ponerlo en cuarentena, porque ¿a qué lo trajiste? Si viene por 7 días y tú lo trancas 14, te va a pasar con 7. Un ejemplo, porque si viene por 15 por 14. Bien, Luis Ernesto, una campaña electoral En medio. a diputado en el medio de una pandemia, en una provincia que, aunque en el último mes hemos visto que San Francisco de Macorís yo creo que comenzó siendo el peor lugar y terminará siendo el modelo de manejo de pandemia, pero, o sea, porque no veo muchos casos, está todo, vamos a decir, controlado en San Francisco de Macorís. Háblanos del proceso de campaña y cómo van esos trabajos y esa experiencia de manejar una campaña electoral, obviando los aspectos políticos e involucrándose en la parte social. Bueno, desde el principio cuando vimos que llegó la pandemia, ya cuando se fueron desarrollando los días, entendimos que eso iba a ser una campaña muy, muy especial, muy sui generis. Y el caso de San Francisco de Macorís, como tú dices, era un foco de contaminación, de contagio en ese momento. O sea, era un pico que abordaba niveles los más altos del país en términos porcentuales. Y como tú dices, sin embargo, ha ido mejorando. Tuvimos, creo, la semana pasada 2 muertos, hubo un día. Pero la campaña es inminentemente social y comunicacional, usando todas las herramientas que se puedan utilizar en términos de comunicación. Uno hace sus estudios, ve cuáles son los medios que la gente más utiliza y por esos medios, por ahí mismo uno entonces se encamina. No sé si todo el mundo hace ese tipo de trabajo, de mercadológicos y sociales, y de ahí entonces uno enfoca y focaliza su propaganda, su campaña, y en el caso nuestro no ha ido bien. Podemos decir que hoy somos el candidato puntero en la encuesta, a pesar de ir con un partido de un 6% que tiene el PRD en la provincia de Duarte. Mas, sin embargo, los candidatos a diputados de nuestro partido miden más de 21, es decir, que es algo importante, es decir, que los candidatos que estamos ahí en la boleta del PRD estamos haciendo el trabajo. Usted mencionó la encuesta referente a las mediciones suyas, pero ayer causó revuelo todo el fin de semana y luego la publicación de la encuesta Gallup hoy, que coloca al candidato presidencial Luis Abinader en una amplia posición frente a Gonzalo Castillo. Y ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su lectura de la encuesta publicada ayer, la Gallup hoy? Mira, yo entiendo que el lugar donde Luis Abinader aventaja más a Gonzalo del país entero debe ser la provincia de Duarte y la provincia de María Trinidad Sánchez. Yo acabo de medir ayer 3.326 muestras con un margen de error de menos de 2%, un poquito menos de 2%, pero ponle 2%. Y en esa encuesta, Luis tiene 49 y Gonzalo tiene 41. Le lleva 8 puntos. Sí, pero en el lugar peor. En el lugar para mí donde él está mejor del país. Y faltan estos 12 días todavía de campaña, que viene el peso de la movilización de nosotros, que somos los que más personas tenemos indecisa todavía. Se ve un cuadro importante de PLDistas, que el PLD está por encima como partido del candidato. Lo de nosotros es trabajar ese voto partido, voto candidato. Y creo que así mismo se ha visto en otras encuestas a nivel nacional. Pero 18 puntos, mi hermano, eso es fuerte. Ni en el mejor momento de la última Gallup que salió cuando en marzo todo se derrumbó, como dicen, la canción de Manuel. Estaba 35 Gonzalo, 46, 42, 47 Luis, qué sé yo. Le llevaba 11 puntos, era 46 a 35, me parece. En el marzo, la última. Si tú buscas la última Gallup, era 46. Sí, pero eso era con la cacerola prendida afuera en la calle. Con todo, por eso es que te digo, en verdad no entiendo, pero la forma de entender
esa situación es la medición, la llamada interceptada que pasaron ayer, que anda circulando en las redes sociales, cuando dos funcionarios de esa encuesta dicen que no usaron el modelo, la metodología que han usado toda la vida en la GALU. Entonces, eso te hace que una encuesta que tiene mucha credibilidad, hay que decirlo, en la población, entonces sea cuestionada. Entonces, vemos, primeramente te da unos números que no obedece a lo que tú ves en las otras encuestas. Pues está bien que pueda haber 4 o 5 puntos de diferencia de una encuesta de 7, de 8 encuestas que se han hecho, que estén todas a nivel de la verdad, de lo más similar, pero no que se te dispare 18. Cuando en ningún nivel Gonzalo da 2 arriba, 3, en otra da 1 abajo, 2 abajo, en ella misma, una que salió, que se filtró, que la mandó a hacer a los empresarios, 1.77%, y esos niveles, pero el nivel 18 no lo ha visto uno en ningún lado. Entonces, como ellos cuestionan ellos mismos, ustedes han ido al audio, ¿verdad? Sí. Ustedes han oído el audio. Entonces, ellos mismos que cuestionan la metodología y dicen eso Pero, puede traer pero, consecuencias de cuestionamiento mañana. pero hubo un técnico especialista en encuesta que habló de que la metodología no interfiere en los resultados. Es decir, que no importa si usted utiliza una metodología u otra, está impactando a la misma población, por tanto eso no varía. Sí, pero cuando en el tú tema de oyes el los resultados. audio, Dari, yo lo escuché. ¿Y qué es lo que ellos dicen que se cuestiona entonces? Sí, pero No, porque ellos no se están cuestionando a sí mismos. Quien está cuestionando No. es a quien no le favorecieron los resultados. No. Ellos en la llamada interceptada. No, ellos dicen indican que no es prudente si han estado utilizando un que podía mecanismo, ser ¿por qué cuestionado cambiarlo? El modelo. Oh, pero tú estás hablando de que en una provincia, ahí dicen el audio como Barahona, una muestra. No, En Barahona, por ejemplo, le lleva no. Gonzalo a Luis 28. En una encuesta que yo vi, la reciente de ahora. Entonces, ¿Cuánto? Bueno, 28 pero Gonzalo puntos. es de Barahona. Y en San Juan de la Maguana, 28. En Santiago, Ahora, 16. aquí hay la ley electoral plantea y regula las encuestas, cómo deben manejarse. Entonces, si hay una encuesta que no corrió los protocolos para ser publicada, porque hay un protocolo para publicar las encuestas, Pero ya entonces el efecto se hizo. esa encuesta no existe. Sencillamente No, es una encuesta de trabajo. Aquí, exactamente, como trabajo. José Ernesto. Y ellos mismos que cuestionan su encuesta, no somos nosotros, poniendo lo que ellos dicen. Los dos funcionarios de esa firma encuestadora son los que ellos mismos están cuestionando. Y de ahí entonces dejaron tela por donde cortar. Luis Ernesto, hablaste de la preferencia en San Francisco en términos presidenciales y en términos congresionales, ¿cómo marca? ¿Y cuántos candidatos te acompañan en la boleta en la circunscripción donde tú vas como candidato? Y más o menos cómo está la situación de esos compañeros de boleta, porque la elección de un diputado depende mucho de sus compañeros de boleta, por lo del método de Homs. Así es. Lo que hace que los partidos así, que estamos un poquito más débiles en la boleta electoral, se venda más el candidato de hasta el mismo partido en un momento determinado. Y en este caso, en San Francisco de Macorís, somos 19 candidatos, 4 del PRD, que renunció una persona, 5 del PRM, 5 del PLD y 5 de la Fuerza del Pueblo. Son 19 candidatos a medir. Y lo que marca hoy los números es que dice que el PRM sacaría 2 diputados, el PLD sacaría 2 y el PRD sacaría 1 por el porcentaje de 20%, de más de un 22%, que sumamos los 4 candidatos que estamos compitiendo. Con el método de Homs, te dice que nosotros necesitaríamos, haciendo un ejercicio con la votación pasada, necesitaríamos 17,000 votos, 17,800 votos para que saliera un diputado con el método de Homs. Ya eso lo habíamos calculado. Y lo que dice es que si tenemos un 22% y votarían unos 150,000 personas, habían 31,000 votos, más o menos la proyección del porcentaje. De salir electo diputado, ¿te
te simpatizaría la eliminación del método de Home para que pase al voto directo por cada candidato. Mayoría simple. De mayoría, pero del voto directo al candidato y no ese método acumulativo por coalición de partidos. Es más justo, pero recuérdate, es más justo el voto individual, porque tú estás votando por un candidato. Ya, tú sabes que tú puedes sacar y ser el más votado en el Y caso quedarte de fuera. uno, y poderte quedar también. Y eso ha pasado. Eso no es justo. Pero te acuerdas de que no es una ley, es la Constitución que lo establece. Entonces hay que trabajar en modificar la Constitución de la República para eliminar el método de Holmes. No. Que yo estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que los partidos mayoritarios han impulsado y han defendido ese método porque el cúmulo de los votos de los partidos mayoritarios Es que hace a tenga partir una mayoría. de Luis Ernesto, Pero te puede beneficiar en un momento determinado. La vida no siempre te sonríe igual. Eso es un tiempo que te beneficia. ¿Cuántas cosas no se hicieron? Nosotros hicimos una modificación constitucional para que Hipólito se religiera en el 2004. Y sin embargo sirvió para Lionel, fue la aprobación de la reelección de 2 periodos consecutivos que hicimos. Y de ahí le sirvió después al presidente Danilo Medina. Es decir, que tú a veces afilas cuchillo para tu propia garganta. pero el tema del método de Home funcionaba, era válido para cuando las boletas eran unificadas y eso servía para la contabilidad de los votos del senador. Ya partiendo de que fue separado estas dos modalidades, no tiene ningún sentido que el diputado sea elegido a través del método de Home porque no aporta nada a la acumulación de votos. Es decir, ¿cuál es el aporte? Y no es democrático. Es decir, ¿cuál es el aporte en términos, qué se elige por acumulación de votos? ¿Qué representa esa contabilidad? Sí. No representa nada. Cuando había el arrastre, tú tienes... Claro, cuando existía el arrastre, era el mecanismo para determinar que el senador, frente a otra coalición, había ganado. Exacto. Excelente enfoque. 100% de acuerdo. Mira, de hecho, desde que pasen las elecciones el día 5, probablemente ya el día 7, vamos a estar depositando en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad, no al método de Home, sino a que la elección sea directa, como manda el 2.8 de la Constitución. Inscríbame ahí. En términos municipales, por lo menos, para separar esos dos. Pero, de tú llegar al Congreso, ¿cuáles serían tus principales metas para lograr en un órgano colegiado donde necesariamente tendrás que buscar consenso de otras fuerzas políticas y de tus propios compañeros de bancada? Sí, y yo que fui legislador del periodo 2006-2010. ¿Sabe lo que es eso? Que a la sazón sometí un proyecto de ley sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales, que vieron ustedes después con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13. Todos sabemos lo que fue el debate nacional e internacional. Y ya nosotros en el 2006, 2007 habíamos sometido ese proyecto de ley porque era que la ley mandaba, la 285-04, Ley General de Migración, mandaba a hacer el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales en su artículo 151. Entonces, en materia de migración era potestad del legislador hacer modificaciones en el artículo 37 de la Constitución pasada. Ahí entonces nosotros sometimos ese proyecto de ley modificando el artículo 151 para hacer el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales como una ley. Si ustedes ven todo lo que está en el Plan Nacional, es el mismo que nosotros sometimos en el 2007. Y ahí también el reglamento ya tenía 2 años, y no se promulgaba. Al no promulgar el reglamento, nosotros modificamos el artículo 153, hicimos la ley complementaria de migración en ese proyecto de ley que sometimos. Esos 2 proyectos, más la obra social que hicimos durante esos 4 años, trajo entonces el libro nuestro que se llama Memoria Social y Legislativa, que fue un libro que entregamos al final de nuestra gestión, de los 4 años que ejercimos como diputado del Congreso. Y vine aquí a San Francisco de Macorís en un acto público y entregué esas memorias mías al pueblo de San Francisco de Macorís. Esta vez, por lo que nos dan los números y las necesidades que vemos de nuestro pueblo, hay una gran preocupación con la seguridad ciudadana. Señores, de cada 100 personas que tuve entrevista, 47
su preocupación número 1 es la seguridad ciudadana y el número 31, empleos para los jóvenes. Muchos jóvenes graduándose, muchas carreras técnicas y no hay. Entonces, en esos dos ejes nosotros, o dos pilares, nosotros hemos enfocado nuestra propuesta. Modificar en alguna parte la ley general, la ley de drogas, porque vemos que el 76% de los delitos que se cometen en esos actos de violencia en las calles y de atracos y de asaltos son provocados por la droga, por el microtráfico, por las personas que la consumen y por las personas que sufren del síndrome de la abstinencia cuando no la tienen, también cometen un delito. Entonces, el cúmulo de esos tres delitos, el 76% son causados por la droga. Es evidente que esa ley 88, 50-88 necesita una modificación en ese sentido y ya la estamos trabajando con un grupo, creo. Yo tengo un programa de televisión que se llama Buenas Noches Provincia, que lo pasamos todos los días en un canal local de San Francisco de Macorís, Canal 8 de Telenor. Y en ese programa nosotros abrimos la participación de la población, pero también llevamos los técnicos que nos están ayudando en ese sentido. Tenemos el general Luis Alberto Humó Hidalgo, que nos está cooperando, que sabe mucho de seguridad ciudadana, se ha especializado en esa área. Y llevamos una propuesta ahí importante para algunas modificaciones también de la ley de Interior y Policía y la ley de régimen penitenciario, y en ese sentido, porque también muchos casos del delictivos que se cometen salen de las mismas cárceles. Entonces, en ese sentido estamos trabajando un compendio para cooperar y hacer una propuesta en el sentido que mejore cada día más con un compendio de ley que recoja todas estas áreas, de todas estas agencias que son los responsables de la seguridad ciudadana del país y que algunas actúan de manera independiente y no están alineadas. En ese sentido vamos a trabajar en eso. Y en la parte de los empleos para la juventud llevamos una serie de medidas, de incentivos al empresariado, de declarar regiones. Me recuerdo cuando nosotros trabajamos junto al legislador Celestino Peña y otro grupo, la ley de desarrollo fronterizo, que trajo como consecuencia al traste la compañía de refresco, de gaseosa que se instaló en la línea noroeste. Sí. Asimismo, nosotros podemos focalizar proyectos que vayan a fortalecer regiones importantes del país, en este caso la región nordeste y la provincia de Duarte como la capital de la región nordeste del país, para también atraer capitales foráneos que puedan crear fuentes de empleo, pero que vengan con incentivos fiscales, que puedan ellos, tú decirles, por cada tanto empleo que tú me crees, tú vamos a dar esto y estos incentivos. Y en base a ese sentido también vamos a trabajar un proyecto en base a la creación de fuentes de empleo para nuestra juventud y las mujeres. Luis Ernesto, usted hablaba de lo que son las principales preocupaciones de la población. Usted se refiere obviamente a San Francisco de Macorís. Yo voy a ampliar un poquito más y me voy al país. ¿Cree usted que las propuestas que se están haciendo tanto en el nivel presidencial como en el nivel congresual son conforme a la preocupación de la población? Es decir, los candidatos están ofertando, están haciendo ofertas, propuestas, partiendo de la necesidad que tiene la población en este momento. Si no lo están haciendo, están cometiendo un grave error. Por eso, hay cosas que, hay unos chelitos que hay que invertirlo obligado, son esos estudios, para tú poder dar en la diana. Si no, tú estás divorciado de la realidad, tú vas a proponer cosas que te salen de la mente. Pero estamos viendo aquí como que la gente lo que está pensando como en DA, que el GA, que la que sé yo qué, que la funda, que el bono GA, que la que sé yo cuánto, y como que... Sí. Eso no deja de ser importante en un capítulo social en este momento. Lo que nosotros hemos visto del presidente de la República es algo extraordinario y necesario. Tú sabes lo que es tú llegar, tú decirle, yo necesito que la gente se quede en casa, pero que la gente se quede en casa implica tú dejarle por lo menos las cosas mínimas para que esa persona no te pase hambre ni necesidades. Y eso de 960,000 tarjetas de solidaridad que había, hubo que elevarla a 1.700.000, porque había mucha gente del trabajo informal que iba a salir a la calle entonces a buscárselas si tú no les proporcionabas. También el presidente vio que 1.000 pesos no era suficiente para una persona vivir
en ese tiempo. Y por eso entonces crea este plan Quédate en Casa y lo lleva a 1.700.000, le pone 5.000 pesos a cada familia, y a las personas que pasaban de 60 años le pone 7.000 pesos para que le quedaran 2.000 más para su medicina. Eso no existía en marzo, es decir, que eso fue un plus nuevo, porque a 1.700.000 familias que reciben esa mano solidaria del gobierno, que para poder mantener a la gente en casa tenía que hacerlo. Y vio eso, que el presidente, el plan Quédate en Casa era bueno, como decía el Génesis, pero excusando la comparación, porque no puede ser, y vio Dios que la luz era buena y siguió haciendo cosas. Y vio el presidente Danilo Medina que el plan Quédate en Casa era bueno, y viene con el plan FASE, y incluye a unos 600.000 dominicanos más, pero también va en auxilio del empresario privado, y le pone 8.500 pesos a los que ganan más del sueldo mínimo, y a los que ganan el sueldo mínimo le ponen 5.000 pesos. Pero vio el presidente que el plan FASE era bueno, y vino entonces con el plan plan PATI, y incluye unos más de 100.000 dominicanos. O sea, estamos hablando entre FASE, PATI y Quédate en Casa, más los 47.000 más que anunció Margarita en un momento determinado, en un discurso que tuvo. Estamos hablando de 2,5 millones de familias de la República Dominicana están recibiendo la mano solidaria del gobierno. Pero a base de eso, tú dices, los niños están en la casa, no pueden ir a la escuela, y el plan del desayuno escolar, la comida, las meriendas, no existen porque las escuelas están cerradas. Hay un método de enseñanza vía internet, online, con los alumnos. Entonces, cada 15 días las escuelas abren, entonces se le da un kit de alimentación a esos estudiantes que duran 15 días con ellos en su casa. Estamos hablando que más de 4 millones de kits de este plan de la comida cruda, del desayuno y la comida escolar, también se están distribuyendo entre las familias de la República Dominicana. Es decir, que eso ha sido un paliativo que fue lo que dio la razón por la cual la gente obedeció el plan Quédate en Casa, que a raíz de la declaratoria de emergencia de la República Dominicana pudo hacerse. Y yo te digo hoy, yo no tengo ninguna razón por qué no sentirme orgulloso de una gestión de gobierno que haya hecho este tipo de acciones. Yo no me siento, yo le digo a los compañeros y compañeras, hay que salir a defender eso, porque tú no puedes sentirte, y gracias a Dios también, que a una inversión importante en la agricultura de la República Dominicana y en los sectores productivos, Banco Agrícola apretando la suma récord de por vida de 60.000 millones de pesos a un 8% en rublos largos, en rublos de ciclo corto, y hasta un 6% en rublos de ciclo largo, encontró un país sembrado y en producción óptima para que los dominicanos no tuviéramos ningún tipo de carencia, de carestía de los alimentos, pero tampoco de escasez. Y gracias a Dios aquí hay mucho, somos autosuficientes en arroz, en pollos, en huevos, en víveres y viandas de todos los niveles, tubérculos de yuca, batata y todo ese tipo de cosas. Ha sido fruto de una política de producir. Y si tú me preguntas hoy, Luis Ernesto, ¿cuáles son los países que mejores están en el mundo? Y yo te digo, los que producen su propia comida. Señores, lo que viene post pandemia, la crisis, no es un juego de niños. Y gracias a Dios que nuestro país, según la CEPAL, será el único de América Latina que no va a decrecer. Todos estamos hablando de 6, y 5 y 7% de decrecimiento. Y de Estados Unidos estamos hablando que puede ser un 20% el decrecimiento de este monstruo. Imagínense cómo va a repercutir eso en la economía de los países emergentes, de los países de tercer mundo. Bien. Ernesto, usted tiene más de 30 años en la política y ha participado en muchos procesos electorales. ¿Tú crees que son tantos? Sí, en el 90. Sí, comencé tranquilo, usted tenía 20 años. Mire, le quiero preguntar si usted tiene que, y siempre nos dice las cosas como las cree y como la experiencia que tiene, el desenlace de este proyecto, de este proceso a nivel presidencial, ¿qué usted entiende que va a pasar en los próximos días? Hay mucha gente que habla de que va a haber problemas, de que hay ganador en primera vuelta. Desde su punto de vista, si ya aislando las encuestas y todo eso. En mis 30 años de vida política, ya que tú lo anunciaste ahí con mucho orgullo, yo te puedo decir
que eso siempre se dice, que va a haber problemas, que vienen problemas. Obvio, en el 94 hubo una segregación de votantes que fue probada, en la cual yo tuve un papel, jugué un papel importante junto a Hernán y Salazar para probar. Las primeras pruebas amanecíamos nosotros con 4 y 5 fotocopiadoras alquiladas, probando que hubo exclusión de votantes en el padrón en las elecciones de 1994. Fue tan así que el presidente Balaguer en ese momento acepta y le pide a Peña que coja 2 años y él 2 años, porque ganaron los dos. Peña no lo acepta y entonces se convoca de nuevo a las elecciones y se consigue una de las constituciones, creo que después de la del 63, más prolífera. La de 2010 también fue una buena constitución. Entonces, en ese sentido se convoca a elecciones de nuevo. Esa pasó, pero pasó con una crisis política que la sangre no llegó al río, como dicen. Luego, el 2000, ya de ahí para acá, todas las elecciones siempre se pronostican y sabe que siempre hay muchos presagiadores de pesimismo, pero yo creo que no, que los dominicanos ya tenemos la madurez para aceptar resultados. El que perdió, perdió y el que ganó, ganó. Mi posición, y según los números que manejo, hay una segunda vuelta planteada. Entonces eso va a restablecer. Malo es lo que nada más piensen que pueda haber una primera vuelta, porque sea una segunda, entonces lo puede coger desprevenido. Obvio que aquí todo el mundo maneja sus números. Esos son los que ponen una institución en un momento determinado. Pero cada quien maneja sus números y sabe la realidad. 3 puntos, creo que el 3.5 es el punto de margen de error hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que la Galo entiende que si fuera ese el caso y le bajan 3 o 4 puntos, ya una segunda vuelta, o 2 puntos, ya una segunda vuelta planteada. Es decir, que cubriendo el margen de error, digo, que fuera hacia abajo. De manera que para mí vamos rumbo a volver a votar el 27 de julio, 26 de julio. ¿Tú crees que va a haber una segunda vuelta? Sí, es lo que yo veo. Oye, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley mediante la cual modifica la ley de seguridad social de manera muy extraña, una modificación media extraña en términos reales, pero le devuelve a los afiliados el 30% de sus ahorros. ¿Qué posición sería la tuya en ese sentido? Mira, ya eso había que modificarlo con una ley, era la única forma de hacerlo. Yo no estaba de acuerdo, ni estoy de acuerdo. Ese dinero que hoy puede ser, el gobierno ha hecho esfuerzo extraordinario para que la gente no tenga que usarlo en esta emergencia. Esos 32 mil millones de pesos que se han gastado fue fruto para mí tener que tocar ese dinero que es de los trabajadores y que se lo quieren dar a los trabajadores, pero que mañana le va a hacer falta a los trabajadores en su fondo de pensiones. Los fondos de pensiones son claros en el sentido de la inversión. Nosotros tenemos uno, como en el Imprecondo, en el Instituto del Legislador, que yo soy socio por haber sido el legislador. Y sabemos lo delicado que es usted tomar dinero de eso para usarlo en otras cosas que no sean el fondo de pensiones. Porque eso es, cuando arranca, eso es una bola de nieve. Más ahora que el promedio de vida de la gente, estamos hablando de 76, 78 años, y vamos rumbo a los 80, 82, cada día la calidad de vida de los seres humanos está mejorando por la ciencia y por una serie de cosas que te dan oportunidades de tener mejor calidad de vida. A eso quiere decir que tú tendrás mayor demanda de recursos para las pensiones y pensiones más extendidas que antes, cuando era 64, 66, 72, el promedio de vida de los dominicanos y en el mundo. Y de mujeres siempre son 2 años más. Es decir, que mi posición era que ese dinero no se tocara por el bien de los trabajadores. Hoy el bien de los trabajadores es un momento efímero y especial que puede pasar en un mes, en 20 días, en 2 meses, en 3 meses. Y ha habido un gobierno que ha ido a asistir a la gente para que no sea necesario tocar el fondo. Claro. Pero tocar ese fondo puede ser peligroso para las proyecciones futuras de las pensiones de los empleados. Ellos mismos que están molando cuchillo para su propia garganta, que dije esa frase ahorita, y vuelvo y la digo ahora. Mi posición era que ese dinero no se tocara. Bien. Vamos a agradecer a Luis Ernesto Camilo, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano,
por San Francisco de Macorís. Vamos a desearle mucha suerte, sabemos que va a tener éxito en este proceso y el decirle que mantenga este trabajo independientemente ya de los resultados. Ahora, cuando ya él salga ganador, que se quede allá haciendo, porque vamos a tener muchos días de pandemia todavía y está muy bien la cosa en San Francisco. ¿Verdad? Gracias, Michelle. Buenos días a todos. Bien. Bendiciones. Gracias por estar Gracias con por la nosotros, oportunidad. licenciado.